Bueno, en este video vamos a definir lo que es la probabilidad condicional y vamos a dar un ejercicio en donde vamos a aplicar dicha probabilidad. Lo que dice la definición de probabilidad condicional es que un cierto suceso B está condicionado por otro suceso A cuando el hecho de haber ocurrido A influye en la probabilidad de que ocurra B. Llamaremos probabilidad condicional del suceso B con respecto a A o probabilidad de B si previamente ocurre A al número, y esto que aparece acá, la probabilidad, esta barra significa, se lee si previamente, es decir, esto se lee así, se lee la probabilidad de B si previamente ocurre A. Eso se define como la probabilidad de A interceptado B sobre la probabilidad de A, donde la probabilidad de A tiene que ser distinto de cero. Acuérdense que la probabilidad de un suceso es un número, y en particular es un número entre 0 y 1, y en este caso, bueno, tiene que ser distinto de 0 porque la división por 0 no existe. Así que al suceso A lo vamos a llamar suceso condicionante y al suceso B se lo denomina suceso condicionado. O sea, la probabilidad condicional, ¿sí? En la probabilidad condicional siempre vamos a tener como una información adicional, es decir, hay algo que se sabe de antemano. En este caso, lo que se sabe de antemano es que ocurre A, o sea, sabiendo que ocurre A, nos van a pedir la probabilidad de que ocurra otro suceso B. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Vamos a ver el ejercicio. El ejercicio dice, de un cierto contingente de personas se sabe que el 80% son mayores que 30 años, que el 25% son fumadores y que el 85% del contingente son personas fumadoras o mayores de 30 años. Si se elige una persona fumadora, ¿cuál es la probabilidad de que resulte tener más de 30 años? Bueno, en primer lugar, para resolver este ejercicio lo que vamos a hacer es definir los sucesos. Yo voy a llamar M al suceso la persona elegida es mayor que 30 años. Y voy a llamar al suceso F la persona elegida es fumadora. Entonces, lo que hacemos ahora es volcar los datos que tenemos, ¿no? Fíjense que en la primera parte dice que se sabe que el 80% son mayores que 30 años. Esto quiere decir que la probabilidad de M, ¿sí?, va a ser 80 entre 100, ¿sí? Y si hacemos la cuenta con la calculadora, eso me da 0,8. O sea que la probabilidad de que la persona elegida sea mayor que 30 años es 0,8. También sabemos que el 25% son fumadores. Eso quiere decir que la probabilidad de F va a ser 25 dividido 100 y eso me da 0,25. Pero además nos dice que el 85% del contingente son personas fumadoras o mayores que 30 años. ¿Sí? Entonces, como dice que el 85% del contingente son personas fumadoras o mayores que 30 años, eso va a ser la probabilidad de F unión M. Porque aparece una O acá, por lo tanto va a ser una unión, ¿sí? Entonces, lo que nos está dando como dato es la probabilidad de F unión M, o sea que sean fumadoras o mayores de 30 años. Y eso sería 85 entre 100, que eso da como resultado 0,85. Entonces acá viene la parte clave y lo voy a marcar en otro color. Dice, si se elige una persona fumadora, pregunta cuál es la probabilidad de que resulte tener más de 30 años. Es decir, hay una información adicional que nos está diciendo acá. Es decir, sabiendo que ocurre esto, o sea, sabiendo que la persona elegida es fumadora, ¿cuál es la probabilidad de que resulte tener más de 30 años? Entonces, por este dato nos damos cuenta de que estamos frente a una probabilidad condicional en donde este suceso o esta información que está dando acá, ¿sí?, va a ser el suceso condicionante, ¿sí? Es decir, es lo que se sabe de antemano, es la información que se sabe de antemano. Es decir, sabiendo que la persona elegida es fumadora, ¿cuál es la probabilidad de que resulte tener más de 30 años? Quiere decir que la probabilidad que nos está pidiendo es, sabiendo que la persona es fumadora, o que la persona elegida es fumadora, nos pregunta cuál es la probabilidad de que sea mayor que 30 años. Por lo tanto, la probabilidad que hay que plantear es esta. Es la probabilidad de M si previamente ocurre F. Esto es por la fórmula de probabilidad condicional que mostramos más arriba. Sería la probabilidad de la intersección entre los dos sucesos, o sea, la probabilidad de M interceptado F, dividido la probabilidad de F. Siempre es
dividido la probabilidad del suceso condicionante, ¿sí? Entonces, claro, la probabilidad de f la tenemos, está acá, eso es dato. Lo que pasa que lo que no tenemos es la probabilidad de la intersección. Entonces, para calcular esta probabilidad, la probabilidad de la intersección entre ambos sucesos, lo que vamos a hacer es desglosar o trabajar un poco este dato que tenemos acá. Entonces, fíjense que una persona, o sea, una persona puede ser fumadora y mayor que 30 años, claramente. O sea, existen las dos posibilidades, o sea, se pueden dar simultáneamente. Que una persona sea fumadora y que a su vez tenga más de 30 años. Entonces, como se puede dar ese caso, quiere decir que F y M, ¿sí?, son sucesos, no, perdón, no son sucesos mutuamente excluyentes. Es decir, no son sucesos mutuamente excluyentes porque, como dije antes, existe la posibilidad de que la persona sea fumadora o mayor que 30 años. Por lo tanto, podemos escribir la probabilidad de F unión M, ¿sí?, por un teorema que vimos en otro de los videos. Podemos escribir esto como la probabilidad de F más la probabilidad de M menos la probabilidad de F interceptado M. Ahora bien, despejamos la probabilidad de F interceptado M, por lo tanto vamos a pasar esto sumando a la otra parte, y este que está acá lo podemos pasar restando hacia la parte izquierda. Entonces me va a quedar que la probabilidad de F interceptado M es igual a la probabilidad de F más la probabilidad de M menos 0,85. Lo que hacemos ahora simplemente es reemplazar los datos. Nosotros sabemos que la probabilidad de F es 0,25 y que la probabilidad de M es 0,8. Entonces, si resolvemos esta cuenta con la calculadora, llegamos a que la probabilidad de F interceptado M es 0,2. Entonces acá acabamos de calcular la probabilidad de F interceptado M, que era lo que queríamos. Bueno, fíjense que acá aparece al revés, pero eso no importa, ¿sí?, porque como sabemos, una de las propiedades de la intersección es la propiedad conmutativa. Por lo tanto, calcular la probabilidad de M interceptado F va a dar lo mismo que calcular la probabilidad de F interceptado M. Es exactamente lo mismo. Entonces nos va a quedar, si reemplazamos los datos, nos queda 0,2 dividido 0,25. Bueno, si lo resolvemos con la calculadora, eso da 0,8.